significa ser sanados, perdón, que quiere decir salvos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de sanidad en tres aspectos de nuestra vida, en la sanidad física de nuestro cuerpo, en la sanidad también como una terapia, como algo que lleva un proceso, y la sanidad también de la salvación que tiene que ver con la sanidad de nuestra alma y de nuestro espíritu también, al poder restaurar nuestra comunión con papá. Y hay sanidades que a veces son instantáneas, algunas que son progresivas. Quizás alguno de ustedes haya estado ya o haya participado en algún momento de lo que es sanidad interior, o hay una sanidad interior que se llama el de las cuatro puertas. Hay varios tipos de sanidad interior, pero generalmente la sanidad interior, lo que tiene que ver con el alma, los sentimientos, a veces eso lleva a un proceso, un tiempo en el cual Dios va trabajando, no solamente con nuestro espíritu, con nuestra alma, sino también con nuestro intelecto para ir cambiando nuestra manera de pensar, de ir tomando las cosas. Pero también en la Biblia encontramos la palabra milagros. Dice en Corintios 2:12 que las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y por señales, prodigios y milagros. Y la palabra milagro proviene de la palabra griega dunamis, que habla de algo dinámico, algo que se obra con poder, algo que tiene una incidencia en el mundo natural. Y la palabra milagros tiene que ver con una interrupción de un proceso natural, de algo que se debe dar en forma natural, ya por aplicación de principios de la física o de la lógica o de la razón. Y esta interrupción puede ser, podemos verlo en la Biblia como que cuando Jesús calma una tormenta, sí, la tormenta se viene desarrollando, se viene intensificando y Jesús la detiene. El proceso natural es que la tormenta empiece, se desarrolle y termine, pero Jesús corta eso, le dice a la tormenta que se detenga y de esa manera se interrumpe ese proceso natural. También podemos verlo también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, cuando las aguas se abren y el pueblo de Israel pasa a través de lo que era el Mar Rojo. Más adelante también podemos ver en el caso del Nuevo Testamento, el caso, por ejemplo, de Lázaro, que estaba muerto, después 5 días Jesús va. El proceso natural era que Lázaro ya estaba en un proceso de descomposición, no es natural que alguien vuelva a la vida después de tanto tiempo. Jesús nuevamente interfiere con lo que es la naturaleza, lo que es el proceso natural, y vuelve a Lázaro a la vida. Hay muchos milagros donde enfermedades terminan en forma repentina que tendrían que ir desarrollándose, se terminan, relaciones que se restauran, relaciones que por ahí eh, no tienen más viso de continuidad, y hoy en día es muy habitual es el hecho de matrimonios, relaciones de padre con hijos, de nueras con suegras o nueras con las madres. Hay muchos procesos, ¿no? Pero Dios puede intervenir y restaurar esas relaciones, puede volverlas a traer a conciliar, a interrumpir esos procesos naturales. Es la intervención divina de Dios en el curso natural de una persona, de las leyes, del tiempo, del espacio, de la naturaleza, de la materia. Dios obra y hace milagros de muchas maneras, y la Biblia prácticamente en cada página podemos ver milagros, desde la primera página, desde Génesis, cuando se produce la creación, ya ese proceso de alterar donde no había nada, que empieza a haber algo, de que la tierra haya agua, después que haya tierra, agua, animales, vegetales, que crea el hombre a partir, y Dios le da el soplo de vida al hombre. Son todos actos que están fuera de un proceso natural de la razón, y es la intervención divina que interviene en el curso normal de las cosas. Pero cuando hablamos de señales, la palabra señal viene del griego simeón, que significa marcar, marca del poder sobrenatural de Dios. Y cuando hablamos de una señal, generalmente Dios hace señales para poder confirmar algo, para demostrar algo. Cuando Moisés estaba en el desierto, cuando fue llamado, ¿qué pasó? Había una zarza que estaba ardiendo y Dios le dice, el lugar que estás pisando es tierra santa. Y la señal fue que se sacara
las sandalias, la zarza ardía, no se consumía, más allá de lo milagroso era la señal de que Dios estaba en ese lugar. Y Dios hace señales como una demostración de comunicar una gran verdad del reino y de comunicar también acerca de quién es Jesús. En el Nuevo Testamento, a través de la vida de Jesús, podemos identificar al menos, por lo menos 7 o más señales que prueban la deidad de que Jesús era hijo de Dios. Ya desde el nacimiento con el llamamiento a través del ángel, todo el desarrollo de la vida de Jesús está llena de pruebas de la divinidad de Jesús, pero hay pruebas muy contundentes acerca de eso. Una de esas, uno de los primeros milagros que encontramos de Jesús, encontramos en Juan capítulo 2, verso 1 al 11, cuando convirtió el agua en vino. Y ahí podemos ver que que también nos enseña acerca de la transición del creyente, del viejo hombre hacia el nuevo, y Dios no se las cosas materiales no son una limitación para que Dios cumpla su propósito. En segundo lugar, podemos ver en Juan 4, capítulo 4, versículos 46 al 54, donde él sanó al hijo de un oficial del centurión, y sin haber visto, sin haber estado en el lugar, en el mismo lugar donde estaba el enfermo, Jesús soltó la palabra y ¿qué pasó? Fue sanado simplemente por creer en la palabra. Nuevamente vemos ahí un milagro de parte de Jesús. Jesús también en Juan 5:15 sanó al paralítico que quería llegar hasta el estanque, que no podía. Jesús también dijo, nos quería enseñar ahí, más allá del milagro, eso, la enseñanza que nos deja eso, que el pueblo, como pueblo, debemos dejar la religiosidad de atrás, dejar el pasado, aquello que nos paraliza, y ver lo nuevo que viene. No porque algo se hacía de determinada manera y tiene que funcionar, va a seguir siendo así. Las verdades bíblicas no cambian, las verdades bíblicas y los principios de la Biblia no cambian, pero los métodos, las formas de poder llevar adelante la obra del Señor sí se va modificando, las maneras en que vamos desarrollando. Pero muchas veces nuestro pasado, cosas que nos ocurrieron antes, que todavía no lo podemos soltar, nos pueden estar frenando, paralizando, porque nos sentimos incapaces, porque nos sentimos culpables quizás por cosas que hicimos, no nos sentimos dignos, pero sabemos que cuando venimos a Cristo todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que ya no hay un pasado que te pueda venir a recordar, no, mira, ¿cómo vas a predicar vos? ¿O cómo vas a estar orando? Mira lo que era tu vida, lo que hiciste, o aún lo que quizás los defectos que tenés. Pero no, Dios no obra sus milagros por quienes somos nosotros, sino para que su nombre sea glorificado. Y si tu vida está siendo paralizada por algo, pedir al Espíritu Santo que pueda liberarte, que pueda mostrarte, puedas confesar y comenzar a orar. El diablo siempre quiere pararnos con la culpa, con lo que no somos dignos, que no estamos preparados, que no tenemos cierto nivel de capacitación intelectual por eso, o de capacitación aún dentro de la iglesia, que por eso no podemos obrar en sanidad, en milagros, en predicación de la palabra de Dios, y no es así porque el que nos capacita es el Espíritu Santo, y cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Eso no descarta, ni hay que menospreciar, ¿no? el hecho que nos podamos capacitar, hacer cursos, algún estudio, no lo descarto, pero sí lo más importante es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. También en Juan capítulo 6, versículo 1, donde alimentó a los 5.000, muchos hablan que se contaban solo a los hombres, más las mujeres y los niños, algunos hablan de 15, otros hablan de 20, 25, bueno, la cuestión es que era mucha gente, más allá de los números, y con pequeñas cosas, con algo pequeño como 5 panes y 2 peces, Dios multiplicó y hizo algo grande. Dios también es nuestro proveedor, no importa nuestra limitación, no importa los recursos que tengamos, cuando Dios nos manda a hacer algo, Él se encarga de que las cosas, de darnos los recursos, de darnos la forma, Él nos guía cuando algo viene de parte de su corazón. Y cuando, más allá que también esa señal nos habla de que cuando nosotros sembramos algo en el reino de Dios, eso vuelve multiplicado. Con Dios no hay un contrato, yo te doy, vos me das, pero cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, yo estoy seguro porque lo he experimentado, Dios te multiplica lo que vos le das, sea tu tiempo, sea tus recursos, sea lo que vos le estés ofrendando a Dios, Dios te lo va a multiplicar.
Vemos también que Dios domina y Jesús era Dios porque dominaba sobre la naturaleza cuando caminó sobre las aguas. Esa escena a mí siempre me encanta. Me gustaría haber estado ahí en ese momento para ver la cara de los discípulos, cómo fue el hecho de que Jesús vaya caminando sobre el agua. Y siempre me acuerdo de una vez que estábamos en el Paraná, en, el, en San Ignacio, en la zona del Peñón del Tuyucaré, nos quedamos una noche con el grupo de jóvenes, nos fuimos de campamento. Fue hace bastante tiempo, ya internet no sé si existía, pero bueno, y a la madrugada, en ese lugar en ese momento no había luz, teníamos solo un fogón, habíamos ido con un camión, y al amanecer o a la medianoche se empezaba a ver una bruma sobre el río, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Si viene alguien caminando de Paraguay sobre el Paraná, qué miedo que te agarra, ¿no? Y me imagino, siempre me pongo en el lugar de los discípulos, ¿no? Qué susto se habrán llevado al ver a Jesús, pero nos habla también de la deidad de Jesús, de la capacidad de dominar la, la, los materiales, que Jesús no tiene limitación en cuanto a él hizo la tierra, el cielo, hizo todo, no, son simplemente objetos o cosas que nos brindó, pero para él no tiene limitación la física para él. También en Juan 9, del 1 al 7, nos habla que sanó a un ciego untando sus ojos con barro. Yo me imagino, ya que el ciego no ve, le pone barro en el ojo, no le encuentro mucha la lógica, ¿no? Pero es como para demostrar también que Dios obra de manera tan distinta, tan creativa, y le sanó a esto. Aún sobre los órganos, restaura, no importa el tiempo, él nos puede quitar no solo la ceguera física, también la ceguera que a veces la religión y el activismo dentro de la iglesia nos puede llevar. No por el hecho de estar en una iglesia uno está en comunión con Dios, pero sí a veces nos entra una ceguera espiritual, entramos en tanta actividad, en tantas cosas que podemos llegar a hacer, que nos olvidamos de lo más importante, que es tener nuestra relación personal con nuestro Rey, con Jesucristo. Y por último, uno de los milagros más espectaculares que creo que está en el Nuevo Testamento es la resurrección de Lázaro, ¿no? Como les decía hace un ratito, habían pasado casi 5 días, le habían ido a avisar a Jesús, murió tu amigo, y Jesús se fue para otro lado en vez de ir a consolar, pero él sabía que iba a ser algo que iba a repercutir y que Dios tenía un propósito con la muerte de Lázaro. Imagínense después de 5 días de estar ya muerto, quizás había olor ya, no sé cómo habrá sido la conservación, pero volvió a la vida. La gente estaba seguro que Lázaro había muerto. No había posibilidad de que esté 5 días sin tomar agua, sin comer, y que siga vivo encima, ¿no? Encerrado, envuelto como en sábanas, en sudarios, como en los pañales que tienen los bebés, así unos linos, y no hay posibilidad de que esté vivo. Así que Jesús se aseguró que esté bien muerto, ¿no? Para poder hacer ese milagro de resurrección. Jesús es la resurrección y la vida, y nada puede impedir que Él vuelva a las personas a la vida. No importa la situación en la cual nosotros podamos estar, no importa lo difícil, lo complicado, lo extremo que sea, Dios tiene poder para volvernos a la vida. Dios tiene poder para también restaurar relaciones. Y eso es lo milagroso, Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esta resurrección de Lázaro nos habla del poder que tiene Jesucristo. Nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada hay imposible. Y cada señal que nos va acompañando siempre debe apuntar a Jesús, no al hombre, no a una iglesia o un ministerio. Siempre las señales tienen que apuntar hacia Jesús y ser algo que lo glorifica a Él. Y cuando hablamos de maravillas podemos ir a Hechos capítulo 2, versículo 43, donde nos habla de la primera iglesia, los primeros tiempos de la iglesia, después que recibieron al Espíritu Santo. Pedro empezó a predicar, la iglesia empezó a crecer en forma exponencial, la gente se sorprendía no solamente con la capacidad, el denuedo con el cual hablaban la gente, con el ánimo, con el valor, con la autoridad que hablaban, sino también por las cosas que sucedían. No solamente era palabras, no solamente era exhortación, no solamente era
pedir a la gente que se arrepiente, sino que lo hacían con demostraciones deslumbrantes a las personas, sanidades, liberaciones, muchas cosas que el pueblo que los rodeaba a ellos comenzó a tener temor, diciendo, ¿quiénes son estos? ¿Cómo pueden hacer estas cosas tan extraordinarias, tan maravillosas y que los sorprendieron? Pero todos, siempre, esas maravillas que hacían eran para apuntando a Jesús y testificar acerca de Jesús. La expulsión de demonios, que es el acto también, no sé si la palabra correcta de expresar es el acto, ¿no? Pero bueno, pero es la autoridad que nos da Dios para ordenar a los espíritus que dejen a las personas, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos hablado que somos embajadores, representantes, y los demonios no salen porque yo soy Martín, sino porque en el nombre de Jesús ves la autoridad de Jesús en mí y por eso se tienen que ir. Y el Espíritu Santo y Jesús es el que nos da ese poder de expulsar a Satanás sobre la vida de las personas. En el Antiguo Testamento no vamos a ver casos de expulsión de demonios, sí, cuando viene Jesús empieza a haber un acto, digamos, más violento en el reino espiritual. Fíjense que en el Antiguo Testamento la única referencia por ahí que encontramos era en el caso de Saúl, donde David le iba a tocar el arpa y se calmaba, pero nada más, pero ni a un Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento, pero no hablaba de la expulsión de demonios. Jesús sí vino con esa autoridad, con esa unción también de liberar a las personas de la posesión demoníaca, y eso se siguió produciendo a través de los tiempos, con los apóstoles, con los discípulos, y aún hoy con la iglesia seguimos teniendo esa autoridad para ordenar a los espíritus que dejen. Y hay mucho para hablar de esto. Yo sinceramente no soy conozco, he estado en alguna situación, pero no es mi ministerio. Sé que hay gente que se dedica a ese ministerio, un ministerio muy, muy importante dentro de la iglesia, y también está muy vinculado con la intercesión, el ministerio de liberación. Todos tenemos esa autoridad, todos tenemos el poder dado por el Espíritu Santo para hacer eso, pero Jesús quiere que brillemos también a través de la liberación de las personas, y es una manifestación visible del reino de Dios. Me tocó una vez, estando en una campaña con Anacondia en Alén, donde venía de una iglesia muy tradicional, y empezar a ver todas esas cosas, como que me movió toda mi estructura mental, diciendo, había algo espiritual que en ese momento no lo entendía bien, me parecía medio extraño, ¿no? Y te das cuenta que hay un mundo espiritual que es mucho más real de lo que a veces pensamos, y hasta que a veces no nos toca vivir una situación de donde se manifiesta algún espíritu, como que nos parece un cuento de hadas, como algo muy, como que no es tan así, tan grave, pero cuando lo empezás a vivir, lo ves, como que te mueve toda tu estantería de conocimiento, ¿no? Y todo el conocimiento intelectual que podés tener, así, ¿y ahora qué hago, no? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero por lo menos a mí fue mi experiencia, y eso me abrió mucho la sed de buscar más de Dios. En primer momento como me dio miedo, che, ¿será que yo estoy endemoniado? ¿Tendré algo y no me estoy dando cuenta, no? A veces, no sé, por lo menos a mí era adolescente, ¿no? Y uno es muy susceptible a todas las cosas, ¿no? Pero, pero me abrió mucho la cabeza, me dio mucha sed por buscar más de Dios. También me dio un momento temor, ¿no? Pero también después, cuando fui entendiendo que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo también... que nosotros fuimos comprados por Él, no hay nada que nos pueda, que no debemos tener temor, sino vivir en santidad, vivir confesando nuestros pecados, viviendo en comunión con Dios, sabiendo que Él es nuestro protector, Él es el que no dejar puertas abiertas también para que podamos tener influencia de parte del enemigo, y uno vive tranquilo porque vive bajo la sombra de nuestro Padre, el Altísimo. Pero muchas veces la expulsión, ver eso, te puede abrir mucho, despertar en vos el deseo de conocer más a Dios. En Juan 3:2
está la historia de Nicodemo, que era un religioso. Le dice a Jesús, Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si no está Dios con él. Él, siendo religioso, vio las cosas que pasaban, que no era solo palabra, bla, 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 sino que había manifestación de poder de Dios. Gente que se sanaba, paralíticos que caminaban, cosas de que a veces habían nacido con ese problema, o ciegos, ahora podían ver, ahora podían caminar, podían ser sanos. Era una manifestación del poder de Dios. También las señales por las cuales Dios confirmó el ministerio, también lo vemos en Hechos 2:22, a través de los apóstoles, como les decía, es la confirmación de la palabra. Lo predicado está muy bien, puedes tener muy buena hermenéutica, muy buena exégesis, un buen tema espectacular, puedes tener una excelente oratoria, hacerle llorar a todo el mundo con tu capacidad de hablar, de tocar a los sentimientos, pero si no hay una manifestación del poder de Dios, es simplemente una buena oratoria, una buena charla, porque nuestro evangelio no consiste en palabras, sino en poder, lo decía Pablo. No vine con palabras para engañarles o para seducirles o endulzarles, decía Pablo, sino que vine con un evangelio de poder. También confirma la identidad de Cristo. Cuando Juan el Bautista estaba preso, a pesar de haber bautizado a Jesús, ver que los cielos abrieron, que escuchó que este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, le había quedado la duda, ¿será que este es el Mesías o no? Y cuando los discípulos de Juan el Bautista le fueron a visitar a Jesús, le fueron a decir, mira, Juan quiere saber si realmente tú eres el Mesías. Y Jesús, ¿qué le dijo? Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La última palabra que le dice a Juan el Bautista es anunciar, ¿sí? El de predicar. Y anteriormente lo dice todas las cosas que van sucediendo, los milagros que se van produciendo, ciegos que ven, cojos, leprosos, son manifestaciones. A la palabra podemos rebatirla con un buen argumento, un buen razonamiento lógico, pero a un milagro no lo podemos rebatir. Antes no veía, ahora ve. ¿Cómo podemos rebatir eso? No, tenía un lente de contacto que no le dejaba ver. Alguien que no podía caminar desde chico, ¿cómo rebatís eso? Antes no podía caminar, ahora camina. Que era todo psicológico, que era todo mental. Son evidencias que no se pueden rebatir. No hay forma de contradecir un milagro. Sí, la predicación, sí, lo que decimos, pero un milagro es una evidencia clara de la manifestación del reino de Dios en nuestra vida y de la iglesia también. Pero cuando hablamos de los propósitos que tienen los milagros y señales, no, tienen unas características que tenemos que tenerlas en cuenta. Siempre, y esto también nos puede abrir un poco la cabeza de por qué a veces no vemos tantos milagros, señales y maravillas a nuestro alrededor. Porque muchas veces quizás estos propósitos no, al momento de estar orando, clamando a Dios por ese milagro, no están en nuestra cabeza o no están en nuestro corazón estos propósitos. En el primer lugar, los milagros, señales y maravillas tienen como objeto, propósito, testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Y vivimos en una generación que nos quiere toda prueba científica, ¿no? Demostrarle las cosas por algún método científico. Y lo que le dijo Jesús al pueblo, aunque no me creáis a mí, crean por las obras que las hago, no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En segundo lugar, hablar una verdad. Habla muchas veces, hace milagros para hablar de una verdad alegórica del reino, una comparación, una forma de ilustrar. Cada vez que Jesús hacía un milagro era para ilustrar la condición espiritual del pueblo o señalar que él era hijo de Dios. Por ejemplo, cuando sana a un ciego, habla no solamente de la ceguera física, sino también de la ceguera espiritual. ¿Se acuerdan el episodio donde
donde estaba Jesús rodeado en una casa que querían entrar, no podían, los amigos querían llevarle a su amigo, no podían, subieron arriba del techo, lo abrieron, se lo bajaron ahí al medio, y Jesús estaba con religiosos, y ¿qué le preguntaron? Que si, conociendo lo que había en el corazón de ellos, si era más importante decirle a este que se levante y ande, o, o que sus pecados, que los pecados de él son perdonados. Y él dijo, como tengo autoridad sobre las dos cosas, hago las dos cosas. Tus pecados son todos perdonados, levántate, lleva tu lecho y vete. Jesús tenía la autoridad y demostró allí que no solamente era palabra, sino era acción y era amor también en todo lo que hacía. En tercer lugar, los milagros y señales, ¿qué pueden provocar? Tienen que provocar a la gente que los vive sed de Dios. Como le digo, a mí me pasó eso cuando me tocó, en el caso de ver la expulsión de demonios y todo eso, me provocó una sed de saber más acerca de eso, saber un poquito, ver que Dios era real, que el mundo espiritual era real, y eso me llevó a buscar más de Dios. Cuando vos ves un milagro, una señal, tiene que provocar en tu vida eso, que Dios, buscar más de Dios, buscar más acerca de su presencia, de su guía. También los milagros, sanidad y expulsión de demonios hablan de establecer y expandir el reino de Dios en terrenos hostiles. Dios nos habla que antes el reino era más pacífico, el reino espiritual, ¿no? Y cuando vino Jesús, vino a traer de alguna manera violencia, porque Dios vino a sacar a lo que estaba en manos de Satanás. Y vino no a preguntarle si quiere o no quiere, simplemente lo expulsaba cuando estaba en Gadareno, con el endemoniado Gadareno. Él vino y se postró a sus pies, le reconoció a él como hijo de Dios. Jesús lo expulsó ahí, no le preguntó, che, ¿qué querés hacer? ¿Querés quedarte? O vamos a negociar, a ver, vas a estar un tiempo, negociamos un alquiler ahí, algún diezmo por el tiempo, no, afuera, chao, andate. Siempre fue expulsión, no fue negociación. Y por eso hablamos de que el Evangelio también es violento en ese sentido, porque no vamos a esperar que las cosas pasen, sino que vamos a provocar las cosas. Cuando alguien está endemoniado, le vamos a ordenar al demonio que se vaya, no le vamos a preguntar, che, ¿te querés quedar o no? O no, no podemos hablar, ¿no? Te vas, punto. Hay enfermedad, no le vamos a preguntar, ¿querés quedarte? No, en el nombre de Jesús te vas de ahí. Y por eso hablamos de que el evangelio de poder también es un evangelio violento en ese sentido, en que no negocia, no, no tranza con Satanás, sino simplemente se va. Otro propósito de los milagros y señales es plantar iglesias prósperas y que crezcan y permanezcan, porque lo sobrenatural prepara el camino para la aceleración del evangelismo, la oración, la liberación, restauración. Cuando la gente comienza a ver que hay familias restauradas, matrimonios restaurados, relaciones de hijos restaurados, la gente quiere acercarse a eso. Y nuestra iglesia ha ido creciendo a través del tiempo porque la gente ve matrimonios restaurados, ve familias restauradas, y esas son manifestaciones y más otros milagros que Dios fue haciendo. Sabemos que la presencia de Dios está en medio nuestro. Tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros errores, cosas para mejorar, obviamente que sí, pero sabemos que Dios está obrando en medio nuestro. Si Dios no estuviera haciendo eso, el proceso iba a ser mucho más, quizás un crecimiento vegetativo, porque vamos teniendo más hijos, la iglesia va creciendo por la cantidad de hijos, y hay muchas iglesias que fueron creciendo simplemente porque la familia se fue multiplicando y todos siguen congregando ahí. Y hoy también vivimos esa consecuencia de iglesias que se están secando, de iglesias que se están cerrando, porque no hay un poder, no hay manifestación del poder sobrenatural de Dios. Y cuando la gente simplemente escucha de que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es Jehová guerrero, que Jehová es Dios proveedor, pero en la práctica no lo ven, terminan como hay una incongruencia acá entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso estas señales van a seguir a los que creen, y esas señales también van a producir, como pasó en hechos que en la primera iglesia, que había temor también en el pueblo y la gente se agolpaba a escuchar y a ver lo que pasaba en la iglesia, y entendía que era Dios obrando a través de esos hombres. También los milagros, señales
tienen que ver con evangelizar al mundo, manifestar lo sobrenatural de Dios para testimonio a todas las naciones. Y ese versículo de Mateo, si tenés tu Biblia, ahora que estamos en tiempo de pandemia, viene bien ese versículo, si tenés tu Biblia, buscalo, marcalo, porque también nos habla de los tiempos, ¿no? Me lo encuentro. En 24, el verso 24-14, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos se preguntan, ¿cuándo viene Jesús? ¿Será que viene mañana? Porque está esto, aquello. Y acá, más allá que no sabemos ni el día ni la hora, pero tenemos en claro que para testimonio, para que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y estamos muy cerca de eso con los recursos que tenemos. No obviamente no todas las personas tienen acceso a los medios de comunicación, pero las cosas se están dando de forma tan acelerada que el evangelio puede llegar a todas las naciones. Fíjense, no sé si era Héctor Díaz que compartía cómo la Biblia se metió en China. ¿Cómo se metió? Llevando los libros físicos, y era complicado, era contrabando. Pero cuando la Biblia se armó en una app y todos la podían bajar en el celular, al gobierno era muy difícil controlar eso, y el Evangelio se comenzó a meter de esa manera. Así que la tecnología también nos ayuda para bien y a veces para mal, pero en este caso también el Evangelio fue llegando a esos países. También nos desafía a nuestra mente y a nuestro razonamiento. Por ahí somos medios escépticos, ¿no?, a todas estas cosas, pero cuando comenzamos a verlas y a vivirlas, eso nos cambia nuestro paradigma, nuestra manera de ser. Como le digo, como me pasó a mí, ¿no? Cuando lo vi la primera vez, ¿qué es esto? Tan todos locos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo fue? Pero cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, nos vamos dando cuenta que el reino espiritual es muy real y que nuestro Dios también es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que obra, que sana, que libera, que hace maravillas. Y no tiene que ver con la intelectualidad ni con la forma de pensar o la capacidad, sino tiene que ver con Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Ya lo dijimos, que confirmamos con señales la predicación de la palabra, no solo con lo que hablamos, sino con demostrando, para probar también que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Los milagros hechos por los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, porque muchos al comienzo, cuando Jesús resucitó, dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo y que habían dicho que resucitó y que lo pusieron en otro lado. Y fue algo que los guardias también lo habían sobornado para que digan eso. Fíjense que si hubiera ocurrido eso, si vamos a la historia del ejército romano, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, estando una guardia romana ahí, ¿qué hubieran pasado con esos guardias? No los iban a poner en un calabozo, los mataban directamente, porque era la responsabilidad de ellos. Por eso también habla de que los sacerdotes fueron ahí con los gobernantes de turno y como los cubrieron a estos guardias. Y es porque algo sobrenatural pasó, y ellos también eran conscientes de las consecuencias que quizás podía traer. Ellos lo mataron y ahora resulta que resucitó. Entonces lo primero que pensaron, bueno, vamos a decir que le robaron. Chao, listo, que termine. Pero con el paso del tiempo, más allá que Jesús apareció a muchas personas, habla de alrededor de 700, 400, 700 personas que Jesús se le apareció después de su resurrección, más allá de los discípulos, cuando hubo la ascensión, mucha gente, muchos testigos oculares que lo vieron ahí, lo vieron crucificado y lo vieron ascendiendo a los cielos. No, también cuando los apóstoles y la iglesia comenzó a crecer, el testimonio de las obras que hacía, similares a la que hacía Jesús, de sanidad, de liberación, de revelación también, nos habla de que es un Jesús vivo y que vive para siempre, y eso daba testimonio a través de los apóstoles. También, ¿y cuáles son algunos principios y claves para operar en milagros y sanidades? Esto es más que nada como para tener algunos tips de referencia, ¿no? Para movernos en lo sobrenatural tenemos que desconectarnos de la razón. Como le decía,
los milagros van muchas veces, van en contra de lo natural. Jesús caminó sobre el agua. ¿Qué es lo natural cuando vas caminando sobre el agua? Hundirte, ¿sí? Estás con una enfermedad, ¿qué es si es dependiendo del tipo de enfermedad, cuál es la consecuencia de la enfermedad? Que te mueras antes de lo que deberías morirte. Si estás, si una relación matrimonial se rompió por infidelidad, lo más común es que se termine rompiendo ese matrimonio y no se restaure más en la mayoría de los casos. Pero cuando nos movemos en lo sobrenatural de Dios, tenemos que desconectarnos de eso, tenemos que ver con los ojos de Jesús las cosas, que para Él nada es imposible. Por eso hablamos de algunos milagros, tanto de transformación de los elementos naturales, de la vuelta a la vida, de sanidad, que eso pasa porque no se rige por la razón o por la lógica. Los milagros también van de la mano de la fe. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de fe, qué habíamos dicho? Habíamos dicho es que es ver las cosas que no son como si fueran reales hoy. Como digo, la fe es como una película basada en hechos reales futuros, ¿sí? La fe, estamos viendo anticipado lo que va a pasar. Ese invento mío, no es ciencia ficción, sino que estamos viendo ya como con un lente que vea a través del tiempo, curvamos el tiempo y vemos de acá a mañana, a 5 años, a 2 años, a nuestra familia salvada, a una enfermedad que ha sido curada, a alguien que está en opresión, que ha sido liberado, y vemos con los ojos de la fe las cosas que no son como si fueran, y operamos en los milagros de Dios. Los milagros deben ser algo normal, no un evento aislado, no es que deben pasar una vez en nuestra vida y nunca más, sino que debe ser algo. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y nosotros también tenemos que hacer, pero para eso tenemos que ir caminando con Jesús a diario, poder orar, poder intervenir donde Jesús nos diga. Por eso siempre por ahí me golpeó mucho, y siempre les digo, cuando oremos, pidámosles a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida hoy? ¿Qué querés que haga? ¿Por qué querés que ore? ¿O con quién querés que hable? Sabemos que también para orar no hace falta cerrar los ojos, juntar las manos, sino que puedes estar donde estés, en tu trabajo, en tu casa, o hablando con alguien, diciendo en el nombre de Jesús, te cuenta la enfermedad, y declarás en ese momento: en el nombre de Jesús yo declaro sanidad ahora en tu vida, y esa sanidad se va a producir en el nombre de Jesús. Y en Marcos 16:17 dice: y estas señales acompañarán a los que queden. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos las serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y con respecto a este versículo, una vez se nos planteó una discusión en el ministerial, si deben ser todas las señales que nos acompañan, o debe ser una, ¿no? Que yo tengo que hablar nuevas lenguas, tomar cosas venenosas, que se refiere, algunos hablan de espíritu, ¿no? Expulsar demonios, poner la mano sobre los enfermos, y que esto sanaría si son todas esas señales. Hay una corriente carismática que habla que tenemos que tener todas. Sabemos que el don de lengua, como lo habíamos estudiado, Dios lo reparte como Él quiere. Entonces, no necesariamente todos vamos a hablar en lengua. Estas señales son de alguna manera enunciativas, ¿sí? Se puede dar una, se pueden dar dos, se pueden dar tres. Hay una corriente que dice que te tienen que dar todas, los carismáticos, y hay otra corriente también, que es una que se llama sesionista, por ahí, medio engorroso, ¿no? Pero que habla que esas señales solamente eran para el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Están los dos extremos. Uno dice todo, los otros dicen nada. Pero sabemos que estas cosas siguen ocurriendo hoy. Dios sigue obrando milagros, sanidades, hablando a través del don de lengua, expulsando demonios, trayendo sanidad, y sabemos que eso está ocurriendo, así que no hay duda que nuestro Dios es un Dios vivo. Después, si querés estar en una o en la otra, ya corre por tu cuenta la interpretación, pero yo sé que Dios está obrando con todas estas cosas, con cada uno de manera diferente, como te decía, con el tema del don de lengua específicamente, que muchas veces se da a discusión. Sabemos que Dios reparte como Él quiere y a quien quiere, así que eso es por lo menos lo que
interpretamos y entendemos también de este versículo, que es enunciativa y no es que tienen que darse todo en forma conjunta, concomitante. Los milagros deben también ser declarados al instante. Si lo que hablamos que va a ocurrir tiene que ocurrir ahora. No tenemos que pedir, Dios, Señor, sánale en el futuro, sino que los milagros tenemos que hablar en el presente, que Dios se sano ahora, se libra ahora, se salvo ahora, porque los milagros se producen en este tiempo. Y hoy podemos ir un poco más lejos y ver que la Biblia ya ni siquiera habla de los milagros ahora de sanidad. Si se fijan en Isaías, creo que ya lo habíamos comentado, en Isaías 53, versículo a partir del 3, 4 y 5, que es un versículo bastante conocido, dice, Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido a Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense que los tiempos en el cual están expresados en este versículo, que fue escrito casi creo que 700 años antes de que viniera Jesús, ya habla en pasado, que esas cosas ya ocurrieron, y era una profecía de lo que iba a ocurrir. Habla que Él llevó, Él sufrió, Él fue herido, Él fue molido, y por su llaga habla también que fuimos sanados. No es que vamos a ser sanados, sino que ya fuimos. Para Dios las cosas del futuro ya pasaron, porque Él es un Dios eterno. Él no es un Dios, como hablamos en la clase anterior, un Dios de cronológico, ¿no? Que se maneja con nuestro tiempo, sino es un Dios que es eterno, que el tiempo no es una limitación para las cosas. Por eso ya el profeta hablaba de las cosas, los hechos futuros reales, como en el pasado, como que ya habían ocurrido. Por eso, cuando oramos, decretamos, cuando ordenamos, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús por cosas que ya ocurrieron en el mundo espiritual. Y simplemente lo que se produce es una manifestación en el mundo físico de esos milagros, de esas sanidades, de esas liberaciones. Por eso, cuando ores, nunca, Señor, por favor, te pido que lo puedas sanar en algún momento de esto. No, declarar ahora, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Y el milagro y los tiempos en el cual Dios va a obrar ese milagro pueden hacer en ese instante o puede ser un proceso. Eso ya no nos compete a nosotros, sino que ya le compete a Dios cómo Él va a hacer el milagro. Pero sí nosotros creemos que el milagro va a ocurrir. Y nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús, no por quiénes somos nosotros, sino por quién es Él. Nosotros simplemente somos voceros, embajadores, que ordenamos y que las cosas pasen en el nombre de Jesús como si Él estuviera. Así que yo te animo a que cuando ores que sea en este tiempo, en este momento, los milagros de Dios, que el avivamiento de parte de Dios sea en este tiempo, que la llenura de su Espíritu Santo sea ahora, que la gloria de Dios se manifieste ahora, que nuestra familia sea sana ahora, que la libertad y la sanidad sea ahora. Así que quiero que te grabes esa palabrita en tu mente y en tu oración, que la fe es en el ahora. Y este es el principio para recibir ese milagro. Y también ese milagro, darle gracias a Dios por adelantado. Ya es un acto de fe. Señor, gracias porque mi familia te conoce. Gracias porque mis hijos te sirven. Y quizás tu hijo recién ni se cambia el pañal, ni camina, pero vos ya le estás dando gracias a Dios por adelantado. Gracias por la esposa, el esposo de mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, o por los ministerios, por el trabajo, por la sanidad, no sé cuál es el milagro que le estás pidiendo a Dios en este tiempo, pero no solamente que sea ahora, sino como acto de fe, agradecerle por adelantado a Dios ese milagro. Sabemos que debemos pedir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios y Dios va a responder nuestra oración, y siempre van a ser cosas que van a ser para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Y quiénes pueden operar y fluir en milagros? En primer lugar, el creyente que renueva su mentalidad por revelación y la sabiduría del Espíritu Santo.
Dios desata ese espíritu en nosotros, nos da una mente renovada. Sabemos que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Necesitamos que Dios nos lave la cabeza, ¿sí? La iglesia viene, si te dicen que en la iglesia te lavaron la cabeza, buenísimo, porque para eso estamos, para cambiar nuestra manera de pensar, para tomar la mente de Cristo y no los pensamientos del mundo, para poder ir caminando y obrando y extendiendo el reino como lo hizo Jesús. Jesús no lo hizo en forma racional, no lo hizo en forma siguiendo un protocolo o un método, sino que lo hacía guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el creyente que cree y predica la palabra de Dios, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que dice, seguirán a los que creen, no solamente a los líderes, a los pastores, sino a toda persona que cree en Jesucristo, tenga o no un cargo, una iglesia, a cargo de Dios, va a orar porque en la iglesia somos todos, estamos como de alguna manera, un mismo nivel espiritual o una misma categoría, ¿no? En un mismo estatus. No es que hay uno que está más arriba porque es pastor, otro porque es diácono está más abajo, el que junta la ofrenda es menos. No, en el reino de Dios estamos todos en la misma categoría o el estatus, no sé si la palabra sería social, ¿no? Pero estamos en el mismo nivel, y si Jesús, siendo hijo de Dios, se hizo se hizo servidor, cuanto más nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? de Jesús de servicio. Y el creyente que se convierte, que cree y se convierte en una señal, ¿sí? Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y en el lugar donde vamos tenemos que ser luz, traer luz en medio de la oscuridad, donde falta consejos sabios, que Dios nos dé consejos sabios, donde hay distanciamiento en la familia, que podamos traer una palabra de reconforto, de sanidad, donde haya enfermedad, que podamos orar por sanidad. No hace falta hacer mucho griterío ni nada, simplemente declarando en fe, quizás con una voz normal, las cosas van a ocurrir. A veces piensan que cuanto más gritas, más poder tenés, y los espíritus no son sordos y Dios no es sordo, porque por más que le grites, Dios igual te escucha, ¿sí? A veces no, también en el momento de la oración nos entra ese entusiasmo también, y por ahí nos vamos, ¿no? Un poco con el entusiasmo, que no está mal tampoco, pero cuando estás con alguien diciendo en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida, le pido a Dios que traiga ya restauración en tu matrimonio, y Dios va a obrar a través de tu vida, en tu trabajo, en el lugar que estés, con autoridad que tenemos como hijos de Dios. También tenemos que movernos con denuedo espiritual. Cuando hablamos de denuedo, hablamos de una persona que tiene valor, tiene ánimo, que es contrario a la cobardía. Los primeros apóstoles hablaban con mucho denuedo, hablaban con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, sin temor a lo que pudiera pasar. Ellos simplemente exponían la palabra de Dios, ellos manifestaban el poder de Dios a través de los milagros que hacían, y donde quiera que actúe un hombre de Dios con denuedo sobrenatural y con fe, sanidades, milagros y señales van a ocurrir. Yo sé que con cada uno de ustedes Dios ya hizo milagros y va a seguir haciendo a través de tu vida para bendición de muchas otras personas, pero Dios está a la expectativa de que nosotros estemos disponibles, que estemos buscándolo y declarando que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, y que nosotros somos sus embajadores, somos autoridades. Y quiero dejarte dos preguntas en este momento. Y la pregunta sería, ¿te están siguiendo estas señales a vos? ¿Me están siguiendo algunas de estas señales en nuestra vida? ¿O simplemente tenemos una relación con Dios más de conocimiento intelectual, o estas señales, o algunas de estas señales te están siguiendo? Y es una pregunta para que nos pongamos a pensar también, para ver cómo está nuestra relación personal con Dios, cómo es, cuán profunda también es, y cuánto exponemos también a este reino sobrenatural de que predicamos, de que Dios, del cual estamos seguros de nuestra salvación, pero realmente nos siguen estas señales.
nos siguen estos milagros, estos prodigios, y quizás sabes por qué no te siguen, simplemente porque no te animaste a tomar la iniciativa en el mundo espiritual de orar por los enfermos, o por algún endemoniado, o por cosas sobrenaturales pasen. Quizás le agradeces a Dios, le decís gracias a Dios por este día, bendecime, ayúdame, Dios te bendice y te ayuda, pero te desafía a que pases a esta nueva etapa en tu vida, donde le pidas a Dios que estas señales te sigan. Como hijo de Dios, yo sé que Dios no es para que nosotros nos engrandezcamos, sino para que Él se haga grande a través de nuestra vida, para que Jesucristo podamos crecer y estar a la estatura de nuestro modelo, que es Jesucristo, para que Él sea glorificado, para que su reino se extienda. Y Él simplemente necesita de que con denuedo, sin cobardía, sin temor, y como más de una vez te lo dije, no importa si Dios hace el milagro o no lo hace, nosotros simplemente le obedecemos a Él. Cuando nosotros le obedecemos no importan los resultados, porque como dice un dicho viejo, no mandado, no culpado, ¿no? Cuando Dios nos manda a hacer algo, simplemente nosotros lo hacemos. Señor, vos me mandaste, yo voy. Vos te encargás de las cosas. Si vamos con fe, sabiendo que Dios hace cosas maravillosas, que Dios hace sanidad, que Dios hace liberación, que Dios transforma vidas, restaura vidas, y que Él es un Dios realmente sobrenatural. Y ahí en el material, en la parte de abajo, hay una oración que es simplemente un modelo o que nos puede ayudar en esta etapa, que dice así: Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno ahora mismo que toda persona enferma que necesita un milagro creativo en su cuerpo, que le hace falta algún órgano, que tiene un órgano dañado, arterias tapadas, pulmones con neumonía, problemas respiratorios, en el nombre de Jesús, declaramos y ordenamos que eso sea restaurado en este momento y que se sana en este momento. Ordeno también que toda persona sea sanada, liberada y transformada ahora mismo. Además te pido para aquellos escépticos, aquellos que tienen el corazón duro, Señor, que necesitan una señal visible, una manifestación sobrenatural que sea hecha en este momento. Yo declaro que todo lo que hablamos en esta clase se manifiesta de modo visible y tangible en cada uno de nosotros, Señor. Señor, haz un milagro manifestando tu señal en la vida de mis hermanos en esta semana. Hoy ya lo vas a hacer. Muestra una maravilla ahora para que puedan ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él está vivo, que ha resucitado y que Él es real, que no es simplemente conocimiento, no es historia, no es un Dios del pasado, sino que es un Dios vivo. En el nombre de Jesús yo declaro sobre cada familia, sobre cada matrimonio, que algo sobrenatural va a pasar hoy, y a partir de este momento se despierta una sed espiritual por lo sobrenatural que viene de tu reino y que es guiado por tu Espíritu Santo, Señor, para engrandecer a tu reino, para engrandecer a Jesucristo y no glorificar a una iglesia, a un ministerio o a personas, sino para que tu nombre y tu reino se extiendan más allá de los límites de nuestra casa, de nuestra ciudad y de nuestra provincia, para que el reino de Dios pueda ser predicado a las naciones de todo el mundo en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, que la llenura de tu Espíritu es sobre cada uno de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, llena su corazón, su mente, su casa con tu Espíritu Santo. Yo declaro que sus hijos son llenos de tu Espíritu Santo. Yo declaro que sus trabajos son prósperos en el Espíritu Santo, que las puertas de los cielos en este tiempo y hoy se empiezan y se abren, y vas a derramar una bendición que llene, complete y que sobreabunde para bendición de otras personas, Padre. En el nombre de Jesús declaro que no hay enfermedad, que no hay atadura espiritual, que no hay maldición de iniquidad, sino que en el nombre de Jesús somos libres ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaro que a través de sus manos, de sus labios, Señor, personas van a ser liberadas del yugo de Satanás, van a ser liberadas de demonios, de maldiciones, de toda hechura, cosa del enemigo. En el nombre de Jesús, a través de sus labios, Señor, tú produces cosas sobrenaturales, y la gente que va a estar a su alrededor va a tener temor de juntarse, porque van a decir: wow, el Espíritu Santo está en sus vidas, y cuando me acerco hay algo extraño que golpea mi corazón, y es tu Espíritu Santo, Señor, obrando a través y manifestando tu presencia a través de la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús,
lo declaro y lo confirmo, Señor, que eso hecho está ahora en este tiempo, Señor. Ya fue hecho, porque tú ya lo viste realizado, Padre, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Así que pues, te desafío a que puedas ponerlo en práctica esta semana, que puedas llevarlo a cabo, que actives lo sobrenatural en tu vida, en tu familia. Yo sé que eso va a pasar en el nombre de Jesús. Yo lo creo en tu vida, en cada una de nuestras vidas. Eso es real. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Ya debe estar también la autoevaluación para aquellos que quieran ir completándola. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy, a don Héctor, Marcela, a la familia Kense, a Miriam, Mariela, a don Mauro, a Fernando, Rosa, a todos los que están ahí. Que Dios los bendiga. En el lugar donde esté, Dios también te va a usar de manera sobrenatural. Y muchas gracias, así que no se lo pierdan el sábado que viene, ya estamos con la 36, parece que ya pasamos casi 9 meses, como que el hijo está naciendo ya, así que estamos terminando, así que te agradezco. Bueno, y hoy seguimos en contacto ahí con la reunión por Canal 6, por Facebook, por todos los canales. También la iglesia a poquito se va activando y empezamos hoy están creo que los Frison ya, una reunión ya viendo los protocolos y todo como para ir. O sea, ya nos vemos el otro día fuimos a grabar algo para el Congreso de Familia, ya nos vimos así, ya como uno se frena, ¿no? Ya nos queremos ver, abrazar, charlar y todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. Todos estamos iguales.